La reforma laboral se vende constantemente por parte de esta maquinaria de propaganda del gobierno como si fuese la panacea. Se ha solucionado todo, se ha solucionado la temporalidad, se ha creado empleo. Es una maravilla, es una especie de bálsamo de fierabrás que lo ha conseguido absolutamente todo. Sin embargo, la realidad de la reforma laboral es que no ha hecho nada más que generar un éxito de maquillaje. Y una de las personas que analiza mejor los datos de paro de España con un nivel de rigor absolutamente espectacular y desmonta todo este tipo de maquinarias de propaganda es mi buen amigo José Luis Fernández. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado. ¿Qué tal? José Luis Fernández es director del Gabinete de Estudios del sindicato USO y hace un análisis mensual de los datos del paro increíble. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bienvenido a tu casa en Money and Markets. Y me gustaría que nos hicieras una foto, ¿no? Finales del año 2019, el paro efectivo, el número de personas apuntadas al SEPE, unos 3,4 millones de personas, y terminamos 2023 con 3,4 millones de personas prácticamente apuntados al SEPE. Sí. Nos dicen que ha bajado la temporalidad, pero FEDEA ha publicado un informe en el que muestra que la temporalidad empírica no se ha reducido, lo único que se ha reducido es la temporalidad contractual, por llamarlo fijo discontinuo. Y luego, en las cifras de ese récord de empleo de la afiliación a máximos aparentes históricos, ni las horas trabajadas se recuperan y además hay 800.000 pluriempleos. Cuéntanos un poco estos datos. Bueno, yo creo que incluso ha sido demasiado, yo diría, bondadoso, ¿no? Cuando das los datos, ¿no? Es decir, porque en términos reales, yo creo que 2019 acabó prácticamente con 4 millones. Hay que recordar que en 2019 todavía pues estábamos previos a la situación de la pandemia, es cuando la cosa empezaba a bajar. Después de la pandemia, entre 2020 2021, ahí sí que situamos los 4 millones, y luego en 2023 lo que hemos acabado es con más de 4 millones de parados, ¿no? Es decir, porque a esos 600.000 que FEDEA habla de paro efectivo, ¿no? Bueno, hay que sumarle otros colectivos que no están contemplados ahí y que sin embargo no están trabajando, ¿no? Claro. Esta cosa tan simpática que a mí siempre de pequeñito, cuando iba al colegio, me enseñaron de que no era bueno definir por parte como con premisas negativas. Sí. Entonces, esto de definir algo como no ocupado, oiga, llámele usted, si no está ocupado, es que está parado, ¿no? Una cosa Claro. tan simple, ¿no? O sea, Bueno, los demandantes de empleo no ocupados, ahí que incluyen los parados que están en cursos. Sí, en cursos de formación, gente que quiere, por circunstancias personales, un trabajo a tiempo parcial, o quiere irse al extranjero a trabajar, porque quiere, por ejemplo, profundizar en la enseñanza de idiomas, o gente de alta cualificación que no encuentra un trabajo adecuado en España y decide marcharse fuera, ¿no? Toda esta gente, vamos a ver, si alguien se inscribe en el Servicio Público de Empleo, es porque quiere buscar empleo. Claro. Claro, es que esto es de... Entonces, si tú tienes un trabajo súper bueno, no te apuntas. Claro. O sea, yo no conozco a nadie que esté trabajando y ganando 2.000 euros al mes que se apunta al paro. O sea, no conozco a nadie, ¿no? Por tanto, cuando hay que analizar, yo creo que en un poquito de detalle, esa figura de los trabajadores que están demandando empleo y están ocupados. Oiga, ¿qué ocupación tienen? Claro. ¿Qué ocupación ¿Y qué le tienen para están llamando apuntarse? ustedes ocupación? Claro. Claro, o sea, porque es que si no, si tuviese una ocupación a jornada completa con un salario, vamos a dar un salario, no, ni siquiera digo el salario medio, el salario más común, 1.500, 1.600 euros, pues seguramente no se apuntaban. Es gente que tendrá jornada parcial y quiere una jornada superior, que tiene un salario reducido y quiere un salario mejor, o simplemente gente que está inactiva y que tiene una relación laboral. Este es el caso de los fijos discontinuos, que hemos acabado el conjunto del año 2023 en torno a 740.000 inactivos. 740.000 fijos discontinuos que no están trabajando. Y que están cobrando paro. Sí, bueno, el que tenga derecho a ello, claro, el que tenga al menos más de un año cotizado para poder... Pero que no están trabajando. No, que no están trabajando. Y que están en el limbo ese, claro. En esa casilla que el Servicio Público de Empleo utiliza, que es la de aquellos trabajadores que demandando un empleo tienen una relación laboral. Sí, pero no están trabajando, oiga. Entonces, si ahí están los que están en ERTES, que es obvio que están en esa situación, y estos... En ERTES tenemos a 11.300 más o menos, y aquí aparecen más de 750.000. O sea que hay como 770.000 personas en el limbo. En ese limbo de trabajadores que no están trabajando y que tienen relación laboral.
Por tanto, si quitamos los que están en ERTES, que se conocen, o sea, esos son 11.385. Bueno, pues ya está. Oiga, pero ¿por qué no dice usted la misma cantidad que tiene de trabajadores fijos discontinuos inactivos? Porque no es un volumen menor, quiere decir, hombre, y eso altera de alguna manera cualquier estadística. Claro, porque es que esa cifra de trabajadores fijos discontinuos inactivos, en las estimaciones que yo he visto, se ha multiplicado por 3. ¿No es que? Sí. Es que antes era una cuestión, digo, vamos a ver, no se trata de demonizar el contrato de fijo discontinuo, no. que yo creo que es objetivamente valioso, sobre todo en algunos segmentos, es decir, el sector de la hostelería, de la restauración, gente que está muy ligado a la temporalidad y a la estacionalidad. La producción de conservas, por ejemplo, es decir, el mercado agrario, ¿no? Es decir, la recolección, es decir, hay situaciones que está claro. Ahora, cuando lo que se utiliza, el contrato de fijo discontinuo, es para camuflar un contrato temporal, lo que venía siendo el contrato por obra y servicio de toda la vida, y ahora eso pasa a ser un contrato fijo discontinuo, y si te he visto, no me acuerdo, vamos, me acuerdo a lo mejor dentro de 2 años. Pongo un ejemplo, es decir, si un señor que tiene una pequeña tienda de confección, tiene 3 empleados, y llega el verano y tiene que darles vacaciones. Oiga, subcontrato a alguien para sustituirles, pues contrato a un trabajador para 3 meses o para 2 meses, en función de cómo hagan los turnos de verano. Oiga, le tiene que hacer un contrato de fijo discontinuo. Efectivamente. Y hasta el año que viene no se sabe si va a trabajar o no. Hay otro fantástico, que es que cuando vas a la televisión y te contratan para un día, media hora, el día que vas a charlar, pues eres un fijo discontinuo. Entonces, resulta que hay personas, ¿no?, conocidas, que son pues 5 trabajadores fijos discontinuos. Bueno, pues esto lo que están haciendo en el fondo ya ni siquiera es maquillar, simplemente es deteriorar, distorsionar la realidad de nuestro mercado laboral, ¿no? Porque el problema de esto es que la gente que está necesitada, si tú no la cuentas bien, si no la tienes en cuenta en las estadísticas, al final no pones medios para sacarle de esa situación. Las políticas están equivocadas. Claro, es decir, si tengo que buscar políticas activas de empleo para 1 millón, resulta que hay 1,5 millones, pues oiga, alguien se queda fuera, ¿no? Y este es el drama, ¿no? Después de cada número, después de cada numerito de estos que aparecen en las estadísticas, nosotros lo que vemos desde el abuso, y yo lo que veo son personas. Personas a las que el Ministerio necesita. Es decir, no puede ser que el SEPE se acabe convirtiendo, o se está convirtiendo, en un mero gestor de la prestación. Eso es. Sin embargo, no intermedia para nada en el ámbito laboral. Es decir, ¿cuánta gente accede a un puesto de trabajo a través de la intermediación del Servicio Público de Empleo? Poquísimos. Claro, pero fíjate que lo de los fijos discontinuos, en el año 2017-2018, Comisiones Obreras y UGT decían que era temporalidad disfrazada. Bueno. Claro, y ahora parece que no tiene nada que ver. Es que yo alucino. Es que yo creo que mucho de esta reforma laboral, o en general muchas de las reformas que plantea este gobierno, tienen mucho que ver con la semántica y no con la realidad. ¿no? Es decir, como lo de la temporalidad, claro. Cambias temporalidad. A mí me encanta eso que hayan cambiado temporalidad empírica, es decir, temporalidad real, por temporalidad contractual. Bueno, es alucinante, me da exactamente igual, ¿no? Bueno, o sea, yo lo que le pregunto a la gente es... ¿Cuánto dura tu contrato? Claro, ¿cuánto dura tu contrato? ¿Te han cambiado las condiciones? No, sigo haciendo lo mismo. Ahora soy un fijo discontinuo. Antes tenía un contrato por obra y servicio. Hombre, si queremos meter el dedo en la llaga, hombre, a mí ya me parece bien, ¿no? Lo de fijo discontinuo, teóricamente, en caso de un futuro despido, se te computa todo el tiempo, incluso los periodos de inactividad. Desde ese punto de vista, te llevarías algún dinerillo más desde el punto de vista de la indemnización por despido. Pero nadie quiere que le despidan, con lo cual eso es irrelevante. No, o sea, y además es que es irrelevante. Objetivo, claro, es que es irrelevante. Los tiempos que hay no dan para mucha cuantía, ¿no? Entonces, me parece que tiene que ver mucho con el cambio de cromos. Sin embargo, cuando una persona acaba un contrato por obra o servicio, tenía una pequeña indemnización adicional de 12 días, que ahora pierde. Ahora ya no la recibe. Ahora pierde a cambio de un supuesto beneficio si te despidiesen dentro de 3 años, cuando en España el 80%, no el 80% más, de las causas de despido es la quiebra, es el cierre. Bueno, me parece que este tipo de situaciones tiene que ver mucho con un desconocimiento de la realidad, ¿no? Es decir, que yo creo que este gobierno en general y mucho en el Ministerio de Trabajo está en el relato y no en la gestión, ¿no?
Bueno, yo creo que es que hay una tendencia en muchos gobiernos en las que ante la incapacidad con respecto a sus políticas, y lo estamos viendo, por ejemplo, en Francia también, ¿no? En algunos casos, pero también incluso en otros países, pero en el caso particular de España, para mí es muy evidente que ante la incapacidad de verdaderamente reducir el paro y mejorar el empleo, se dedican a maquillarlo. Yo creo que es muy claro. Bueno, pero al final con eso ¿a quién pretenden engañar? Hombre, Porque, para empezar, una maquinaria que te dice récord de empleo todos los días. Sí, pero si yo me voy, mira, hay un dato que para mí es muy... O sea, yo he calculado, a mí me gustan mucho los datos de la Contabilidad Nacional. Me parece que son muy fiables dentro de lo que cabe. Entonces, si yo veo los datos que da la Contabilidad Nacional de personas ocupadas, todas las personas ocupadas, después miro el número de horas que trabajan esas personas ocupadas, divido y hago la jornada media. Claro. Entonces, es dividido por el número de semanas, como son trimestrales, 13 semanas que tiene un trimestre, me sale la jornada media semanal. Claro. Bueno, estamos en 31,3 horas semanales. Eso quiere decir que hasta una jornada completa, que ni siquiera voy a ponerla en las 40, la voy a poner en 38, por aquello de los empleados públicos que tienen menos, digas que nos faltan 6, 7 horas. Claro. De trabajo. Claro, es decir, que estamos trabajando evidencia, muy poco tiempo. La evidencia de las horas trabajadas para mí es clarísima, porque además ellos mismos era la manera en la que hablaban de que no se creaba empleo, se troceaba, ¿verdad? Esa es la palabra. Claro, 20,8 millones de afiliados, de los cuales, de afiliaciones, de los cuales 800.000 son pluriempleos. Sí. Y 300 y pico mil, 350.000 es aumento de empleo público pagado con deuda. Sí, bueno, pero a mí el que el empleo público se incremente no me preocupa si está bien incrementado. Quiero decirte, si eso realmente tiene que ver con una mejor atención a los ciudadanos. Es decir, mejoramos la atención sanitaria, mejoramos, por ejemplo, la atención en el Servicio Público de Empleo, porque esté algún funcionario más, porque es misión imposible, ¿no? O metemos unos cuantos trabajadores o trabajadoras públicas en los servicios de la Seguridad Social, donde conseguir una cita para poder jubilarte es misión imposible. Dice, oiga, si usted me mete ese incremento de empleo público, me lo dedica ahí, a poner más gente que trabaje para atender más y mejor a los ciudadanos, estoy encantado de la vida. Sin embargo, no ha pasado. Lo que ha pasado ha sido lo si usted en el empleo público lo que me está metiendo es al cuñado, es decir, al amigo, es decir, al primo, al conocido, diga, pues eso no. Claro. Es decir, yo creo que al empleo público hay que hacer por igualdad, mérito y capacidad. Y a partir de ahí, estupendo. Yo estoy encantado de que haya más gente trabajando en el servicio público, sobre todo porque presten un mejor servicio a los ciudadanos. Ahora, si el empleo público va a ser una bolsa donde se meten a los amiguetes, al primo, al cuñado, sin ningún tipo de mérito, sino simplemente porque es mi cuñado, oiga, no, y eso pasa mucho, tanto a nivel de la Administración Central, seguramente tal vez menos en los ministerios, pero las corporaciones locales, comunidades autónomas, oiga, ¿cómo me voy a fiar de este que está aquí? Tengo que poner a mi colega, ¿no? Y el problema es que cuando hay un cambio de gobierno, es decir, hombre, queda muy feo echar al que está. Claro. Pero claro, de ese no me fío, porque era del otro, entonces tengo que poner al mío. Claro, sí. Con lo cual vamos engordando ese número de empleados públicos que yo creo que son bastante ficticios, ¿no? Sí, y para mí, sobre todo, el gran problema es con qué se paga. Porque claro, aumentar el empleo público para lo que sea necesario, como tú bien dices, pero claro, si lo pagamos con mucho más déficit, mucha más deuda y por lo tanto aumentamos todavía más el agujero fiscal de España, es un desastre. José Luis, muchísimas gracias por venir al programa, un placer. Ya sabes que estás en tu casa. Oye, pero de todas maneras tenemos que seguir porque se nos han quedado a hablar de las bajas en la Seguridad Social, lo que es la caída de la contratación. Sí, hombre, yo simplemente acabo con este dato, esos más de 500.000 de afiliados netos, superávit, estupendo a la Seguridad Social, más de 500.000. Ha habido que hacer más de 15,5 millones de contratos. Es que, ¿a cuántos salen? A 28 contratos por persona de media. 28 contratos por persona. Hombre, y luego hay un problema en el fondo que es que si coges un mes ordinario, como te descuides, el número de altas y bajas, el cruce, sale negativo, Sí. Se destruye mucho empleo, es decir, creamos mucho empleo y destruimos mucho empleo, es decir, los flujos de entrada y salida en muchos casos son negativos, con lo cual, oiga, este gobierno que deje de hacer discursos tan grandilocuentes, sea un poco más humilde y piense un poquito más en la realidad y sobre todo que piense de verdad en los ciudadanos. Muchísimas gracias, José Luis, un fuerte abrazo y ya sabes que volverás cuando quieras a contarnos todos los datos más importantes. Muchas gracias. A vosotros.